Ya los niños han salido a sus clases, ya están saliendo los pequeños. Si usted no tiene una Biblia, puede tomar una si es que todavía hay, y si no, le animamos a que compre su Biblia. Sí, porque si no, ¿qué chiste tiene? Nada más porque el día que no haya cañón, van a batallar con su Biblia. No sé, no sé si siento muy agudo el sonido, pero bueno, ahí está Tim. Gracias a Dios también por el aparato ese, el sonido que Dios ha provisto para la iglesia. Ha sido bastante bueno y creo, hermanos, que vamos mejorando y vamos creciendo en esa parte. Nada más unos segundos para dar chance a la entrada, hermanos, ya para orar. Mientras los niños están saliendo, cada uno toma sus lugares. Ayer sábado fue el último día de la escuela, de las materias de la preparatoria. Después de buenos años que había intentado hacerlo, no lo había hecho por muchas razones, pero gracias a Dios, hermanos, que ya lo he logrado, y ahora nada más depende de allá de la escuela que nos entreguen el certificado. Entonces, de veras es un esfuerzo. Pero gracias a Dios que ya, y también gracias a Dios por la provisión que hubo para esa parte de la escuela. Doy de veras muchas gracias a Dios por eso. Ya luego les invitamos al mole para festejar la graduación. Pues, hermanos, estamos listos. Entonces les animo a que podamos orar y poder destinar de este tiempo especial, día domingo, primer domingo del mes que apartamos, de la semana que apartamos para adorar a nuestro Dios. Quiero invitarles que podamos orar y ponernos en contacto con nuestro Señor. Nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, queremos darte muchas gracias porque podemos gozar de tu misericordia. Podemos gozar de tu amor y podemos cantarlo. Nos gozamos en las alabanzas de reconocer tu presencia en nosotros, en este lugar. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Rogamos tus bendiciones para los niños que ya han ido a la escuela dominical, a sus clases, a los salones. Rogamos tus bendiciones, Señor, por nosotros, los que estamos ya listos, preparando nuestro corazón, nuestra mente, este tiempo. Y oro, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que toques nuestras vidas, que toques, Señor, nuestro ser, para que podamos cambiar, redarguye, corrige, instruye, capacita, de tal manera, Señor, que cada uno de nosotros que hemos venido aquí y vamos a escuchar el mensaje de tu palabra, podamos hacerlo, Dios, y que tú des conforme a cada necesidad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El Evangelio según San Mateo, hermanos, que es donde hemos estado estudiando. Y hemos de ver en este capítulo 9 una demostración de la autoridad de Jesús. En el capítulo 8, para los que estuvieron y en la exposición de nuestro hermano Timoteo, nuestro hermano Tim, él estuvo hablando y se estuvo viendo la autoridad de Jesús sobre los poderes demoníacos. Recuerdan ustedes, al finalizar el capítulo 8, se vio el poder de Jesucristo sobre los demonios. Pero también en ese mismo capítulo se ve el poder que Jesús tiene sobre la naturaleza al calmar la tormenta en el mar. Este capítulo 9, el mensaje que Mateo quiere darnos y quiere que quede muy claro en nosotros es la autoridad que Jesús tiene para perdonar pecados. Y no solamente eso, no solo sanar el alma, pero también sanar el cuerpo físico. Y lo hemos de ver desde que iniciamos el capítulo 9 para estudiarlo, terminando, hermanos, con otros milagros más. Pero déjenme decirles que el mensaje de Mateo en este capítulo 9 no tiene tantos detalles como lo tienen los otros evangelistas. Por ejemplo, Marcos o Lucas nos relatan con más detalle los milagros acerca de
Jesucristo que hiciera en este capítulo 9. ¿Estamos ahí? Entramos entonces, capítulo 9, versículo 1. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Mateo, cuando relata, hermanos, este capítulo, Mateo no está muy al pendiente de los detalles. Mateo, como un hombre que presenció los milagros de Jesucristo, nos relata, él va casi al grano, más que adornar la historia. Mateo va directamente al grano. Y vamos a ver un poquito más, Marcos, si lo buscan por favor, en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Marcos tiene un poquito más de detalles acerca del asunto, y me gusta a mí enfatizar un poco los detalles. Algunos ya se han dado cuenta, ¿no? Pero me gusta porque nos da el ambiente de este pasaje, de este hombre, el paralítico, como se conoce la curación de un paralítico. Estamos ya en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum. Marcos sí nos dice la ciudad, aunque Mateo no nombra la ciudad. Varios días después se oyó que estaba en casa. Es posible, dicen algunos comentaristas, que sería la casa no de Jesucristo, sino la casa de la suegra de Pedro. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, cosa que Mateo no nos dice. Mateo solamente nos explica el asunto, dice que trajeron a un paralítico echado en una camilla, pero Marcos nos está diciendo que eran 4 personas los que lo traían. Versículo 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y él les exponía la palabra. Es muy común ver en los evangelios al Señor Jesucristo enseñando la palabra, enseñando al pueblo, exponiendo la palabra. Es que, hermanos, es a través de la palabra que viene la fe, como dice el escritor de Romanos, San Pablo, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El ser humano y las personas han de creer en Jesucristo por lo que oyen. Bienaventurados los que oyen, dice también allá en Apocalipsis. Y en este caso, él exponía la palabra y la gente se agolpaba a la puerta. ¿Qué tamaño habrá sido aquella casa en el que él estaba exponiendo la palabra? Jesús ya había comenzado a tener fama. Toda la gente que escuchaba acerca de él corría, se agolpaba, se reunía para escuchar, porque él lo hacía con autoridad, como dicen unos capítulos atrás. No se sabe lo grande de la casa. Lo cierto es que no podría tener gran espacio esa casa. Jesucristo siempre usaba los lugares altos y abiertos para enseñar a la gente. ¿Por qué en esta ocasión Jesús no sale al patio de la casa? ¿Por qué Jesús no se queda en la calle para hablar a la gente? ¿Por qué entra a un lugar tan cerrado para ahí exponer la palabra de Dios? Despuésito, hermanos, de esto encontramos el milagro y en la problemática de estos amigos del paralítico, que no podían entrar por la puerta y por eso entraron por el techo. Pensando en esto, sin duda que Dios usa todas las circunstancias, todos los detalles. Pareciera que algunos detalles son complicados, pero no es eso. Es que Dios quiere usarlos para su gloria y para su honra. Era un problema la casa y el espacio tan pequeño, pero para los amigos de este hombre no hubo problema el espacio, porque ellos fueron más allá de lo que muchos quizás vamos. ¿Recuerda la historia de Zaqueo? Aquel hombre que era bajito de estatura, dice la Biblia. No le importó la estatura, pero él buscó un lugar, un árbol para subirse y de ahí mirar a Jesús, porque el interés era grande, buscar a Jesucristo, estar presente allí. Hace poquito más de 8 días, creo, para ser exactos 11 días, falleció un amigo de Ernesto,
señor médico que Pablo y yo conocimos poquito antes en una reunión. Era un ortopedista. Y cuando este hombre muere, me llaman para poder acompañar a Ernesto, porque era una parte del equipo, colega de trabajo allí. Y fuimos al funeral, acompañé a Ernesto al funeral, una de esas casas antiguas, allá en la avenida Pasteur. Y este hombre llegó para ser velado en la casa y lo metieron a un cuarto. Los cuartos no son normalmente grandes y el cuarto era muy pequeñito. Y ahí estaba el cuerpo siendo velado. Y Ernesto, como tiene buena relación con ellos, me dijo, oye, ¿podemos hacer una oración? Yo le dije, si están de acuerdo la familia, claro que sí. Y fue y le dijo a la familia y la familia dijo que sí. Y ya íbamos al cuarto pequeñito para hacer la oración con algunos familiares allá adentro, pero de pronto vi que comenzaron a sacar el cuerpo, las flores, las coronas y todo, y lo pusieron en el patio, en lo que es el corredor, yo creo, de la casa, un lugar más amplio. Y ahí prepararon todo, pusieron el cuerpo y me dieron chance de pasar y hacer una oración. Y yo estaba pensando, toda la gente allí, yo creo que la gran mayoría católicos, la familia toda son católicos. Y yo estaba orando al Señor, ¿qué es lo que voy a decirles, no? Y mientras preparaban todo, yo traía la Biblia, entonces leí un salmo cuando ya me tocó, hicimos la oración. Y cuando estoy con gente que no es cristiana y es enteramente católica, yo invito a que oremos el Padre Nuestro como una forma de que la gente pueda conectarse. Y después de esto, hermanos, Dios me dio la oportunidad de compartir a Cristo en ese lugar. Y había 50, 60 gentes, yo no sé cuántos, y pudimos compartir el mensaje de la Escritura. Aquella gente, en la historia que Mateo nos está relatando, estaba lleno el lugar, no podía caber nadie más, pero estos hombres meten allí a su amigo el paralítico. Marcos dice que eran 4 los que llevaban al paralítico, en donde Jesús ya estaba enseñando en esta casa que estaba llena de personas que estaban escuchando el mensaje. Hicieron una abertura en el techo y lo bajaron en su lecho, en su cama, en su camilla, dice otra de las versiones. 2 cosas sorprendentes sucedieron con este hecho, hermanos, de este hombre paralítico. Jesús tomó en cuenta la fe de ellos, según lo que dice Marcos. Versículo 4. No es cierto, no es ahí. Es el versículo 2, pero de Mateo, por favor, en Mateo 9:2. Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos. ¿De quién ellos? ¿Y del paralítico acaso no? ¿No tendría fe el paralítico? Y sí, y Mateo, recuerden, no está hablando de los detalles, solamente dice, al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos y del paralítico, le dijo, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, hermanos, atiende el verdadero problema de este hombre. Aunque este hombre yacía en una cama, postrado en una cama, el verdadero problema no era la enfermedad de invalidez. El verdadero problema de este hombre era su interior. Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál sería la condición de este hombre paralítico? No nos dice la edad, ¿o sí? No, pero dice un hombre. Se supone que ya en el pueblo de Israel un hombre tendría ya una edad de 40 años, a 50 años, no sé. Pero era un hombre, una persona adulta. Llevaba años quizá siendo un paralítico. ¿Por qué habría quedado paralítico? No nos dice la Escritura. Algunos comentaristas piensan que la razón de quedar paralítico era por algún pecado que había tenido, y por eso Jesús, cuando le dice tus pecados te son perdonados, es por esa parte. Pero la Escritura no dice nada en cuanto a esto, hermanos. Lo cierto es que este hombre necesitaba de amigos, de familiares, para que él pudiera trasladarse de un lugar a otros. Cuando lo llevan a Jesús y él escucha,
tus pecados te son perdonados. Benditas palabras. Es como un vaso de agua en el desierto para un sediento. Tus pecados te son perdonados. Quizás la gran mayoría de la gente no alcanzaba a entender la magnitud de esa frase, porque quizás la gente no estaba necesitada del perdón de sus pecados en ese momento, como lo eran los fariseos y los saduceos y la gente religiosa de su tiempo. Pero este hombre, con tanta necesidad en su alma, al escuchar esas palabras, yo creo que habrá sido una gran bendición en su vida. Pero Mateo capítulo 3 nos dice: y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: bueno, creo que es Marcos, es Mateo, estoy leyendo en Mateo, hermanos, por favor, así déjamelo, por favor, Beto. Versículo 4, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? El problema de los fariseos, Jesús entendía no solamente la necesidad del paralítico, pero Jesús mismo entendía la mente de los fariseos, que estaban pensando mal. Esos hombres, algunos dirían, pues no estaban pensando tan mal, porque en el contexto judío, que un hombre tomara la atribución de decir a otro, tus pecados te son perdonados, era una cosa seria. Era hacerse el mismo Dios, porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Decir entonces al paralítico, tus pecados te son perdonados, era que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Y cuando ellos llegan a la conclusión, este hombre blasfema, porque Jesucristo era un hombre. Entonces los líderes estaban, hermanos, muy enojados, porque Jesús estaba haciéndose a sí mismo como Dios. ¿Qué merecía una persona en el Antiguo Testamento que blasfemaba en contra de Dios? Levítico 24, no lo pongas, Beto. Levítico 24, 11 al 16 dice que si un hombre blasfemaba a Dios, ese hombre debía ser sacado. La comunidad debía poner sus manos encima de este hombre, agarrar piedras y lanzarle. Debía morir apedreado. Si Jesús solamente hubiese perdonado pecados y no hubiese demostrado su deidad, él corría el riesgo de ser apedreado. Y por eso le dice, por eso habla y dice, entonces, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil desde tu punto de vista? Puedes decir a alguien, tus pecados te son perdonados, pero como no se ven, pues no hay problema, ¿no? O sea, se lo puedes decir. Pero decir, levántate y anda, eso está lo más difícil. Ahí está lo más grave. Pues Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, dice, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres, haciendo una referencia de Jesucristo como hombre. Jesús no solo conocía, hermanos, la necesidad del paralítico, como hemos dicho, sino también conocía el pensamiento más íntimo de los hombres religiosos de su tiempo. ¿Qué es más fácil, perdonar o sanar a alguien? Jesús, como tiene la autoridad, entonces procede a demostrar que Él es Dios, sanando, levantando a este hombre. Realiza un milagro de sanidad para completar la buena obra que había comenzado en el paralítico al decirle, tus pecados te son perdonados. Pero después, hermanos, la obra la termina al decir, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Los escribas y los fariseos podían poner en tela de duda la palabra de tus pecados te son perdonados, pero no podían poner en tela de duda que el paralítico hubiese levantado
con su cama en el hombro. Y dice la escritura, entonces él se levantó luego y tomando su lecho, salió delante de todos. Es lo que dice Marcos capítulo 3, después del, como por el 8 yo creo. No es cierto, está en el 6. En el versículo 6, entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos. Es lo que dice Marcos. La cama había llevado al hombre por muchos años. Y el contraste, hermanos, es que ahora el hombre lleva su cama. ¿Lo nota? El hombre lo llevaron en una camilla y ahí lo bajaron y ahí lo pusieron estos amigos. Pero esa cama que había cargado a este hombre por años, ahora este hombre, teniendo la sanidad de su cuerpo, él carga la cama y él va a su casa. Es interesante, es una gran bendición. Hoy día muchas personas están imposibilitadas de caminar, quizás imposibilitadas de amar, porque están llenos de resentimiento, de amargura, de odio, de traumas, de tantas cosas que han sufrido en su vida. Pero cuando Cristo perdona los pecados, cuando Cristo sana el alma, cuando Cristo, hermanos, te da libertad, entonces puedes caminar y andar por la vida y sin problemas de que otros te lleven. Pero eso es lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere hacernos libres. Y no solo libres de una enfermedad como lo hizo con este hombre, sino mucho más libres del pecado que nos esclaviza. La respuesta de la multitud fue positiva. Como ya hemos leído, manifestaron dos sentimientos según este escritor: temor y gloria a Dios. Es lo que dice el versículo 8. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor, estoy en Mateo 9, y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Glorificaron a Dios, tuvieron temor y glorificaron a Dios. Dos actitudes, dos sentimientos que vienen por respuesta a presenciar un acto milagroso de Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie puede darle gloria a Dios si antes no experimenta temor de Dios en su vida. El temor de Jehová, dice la escritura, es el principio de la sabiduría. Dios fue glorificado por la gente cuando vieron y reconocieron la autoridad que Jesús tenía, no solo para perdonar pecados, sino también para sanar a este hombre paralítico. El siguiente bloque, hermanos, de versículos del 9 al 13 nos está hablando del llamamiento de Mateo y la cena que Mateo, quien relata el mismo evangelio que lleva su nombre, está versículos 9 al 13. No voy a entrar en detalles en estos pasajes, hermanos. Solamente quiero mencionar algunas lecciones que podemos aprender de Mateo. Mateo se presenta también a sí mismo como un ejemplo de lo que Jesús pudo lograr en su vida. ¿Qué profesión tenía Mateo según esos versículos, los que estudiaron en la semana? ¿A qué se dedicaba Mateo? Era un cobrador de impuestos. ¿Cómo era? ¿Cuál era su reputación delante de los judíos? Un cobrador de impuestos. Sucio, pecador, un hombre traicionero, un hombre que se vendía por el dinero. Todos los judíos y toda la gente los ponían en un lugar aparte. Los líderes religiosos se consideraban a sí mismos como justos, mientras que a esos hombres los ponían a un lugar apartado. Pero cuando Jesús viene y lo llama y le dice, sígueme, Jesús, hermanos, no hace distinción de personas, no hace a un lado a unos y a otros, y no va detrás de los justos. Jesús viene y es lo que dice, a salvar justamente a aquellos que están enfermos. Y eso es en esta parte, Mateo es un ejemplo de la autoridad de Jesús para perdonar pecados, pero también, hermanos, para cambiar la vida de alguien. No importa los pecados, no importa cómo una persona sea, lo importante es que esa persona necesita a Jesucristo. En la semana Pablo y yo tuvimos la oportunidad de compartir a Cristo a una persona, y ya había tenido yo una plática con este hombre, y desde las primeras palabras que uno cruza con ese hombre se da cuenta de su vocabulario malísimo.
Y quizás en el momento suena un poco raro escuchar todas las maldiciones que se le sale, pero se le sale natural. Y no digo con esto que tenga, que esté bien, ¿verdad? Pero como que de pronto golpea el oído escuchar esas palabrotas. Y hablábamos con este hombre y al final le compartimos a Cristo y le dijimos, y con sus palabrotas y todo esto, él escuchando y hablando, y oramos que haya sido una decisión genuina y que este hombre haya realmente tenido un encuentro personal con Cristo, porque compartimos el evangelio y este hombre dijo sí, sí a Jesucristo, abrió su corazón para recibir el mensaje del evangelio. Y Dios puede cambiar las vidas, tanto de este hombre, que no digo el nombre, pero tanto de Mateo, que era considerado como un publicano, tanto como cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde te ha traído el Señor a ti? Y ahora estás aquí, no porque seas bueno, no porque seamos los más santos, al contrario, estamos aquí porque necesitamos de Jesucristo. Amén. Eso es, hermanos, lo que Cristo quiere hacer, una gran transformación. Los líderes religiosos no tenían esto, por eso Él dijo, tienen que entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, según el versículo 13. Porque los líderes religiosos, hermanos, estaban con un énfasis tremendo en la ley, en la ceremonia, que se olvidaban de la misericordia hacia Dios, pero también la misericordia hacia el prójimo. El problema de ser religiosos es que muchas veces dejamos a un lado el corazón y solamente nos enfocamos en los ritos y en las prácticas de la religión. Y eso no es una relación con Jesucristo. Hay otro bloque de pasaje que tampoco voy a tocarlos detalladamente, que son de los versículos 14 al 17. Pero en el versículo 14 al 17 toca el Señor Jesucristo el tema, nos relata Mateo, mejor dicho, el tema del ayuno. En estos versículos los fariseos le confrontaron de nuevo a Jesús, y especialmente los discípulos de Juan tenían duda. Y les dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué y nosotros sí, los fariseos sí, todos estos sí, pero los tuyos no? Y Jesús tuvo que decirles, ¿cómo puede uno ayunar cuando está el novio presente? ¿Acaso vas tú a una boda y no comes? A la boda se va y uno hasta para el morral, ¿verdad? Hasta para llevar a la casa. Muchos así le hacen, ¿no? Ya aprendí yo, cada vez que voy a una boda, a una fiesta, le digo a Paola, échate el bote porque seguro va a haber lonche para al otro día. No podemos ayunar cuando está el novio, es decir, cuando Jesucristo estaba presente. Los discípulos, ¿para qué tenían que ayunar? Ahí estaban con el maestro, maestro, la tempestad despierta, y él con una sola palabra calmaba el viento. Los endemoniados, y con una palabra los demonios se sujetaban, y así cada una de las enfermedades. Pero llega el tiempo en nuestra vida, hermanos, en el que estamos de luto, y es el tiempo en el que debemos ayunar. Pero no debemos ayunar para anunciarla a todos, y como decía a los capítulos anteriores, los fariseos que se demacraban sus rostros y hacían toda clase de cosas para anunciar que ayunaban. No, si quieres practicar el ayuno, hazlo, y hazlo en privado. Ora, ayuna. Estaba escuchando este dato en cuanto al pueblo judío, que era una tradición ayunar. Pero ¿sabe por qué ayunaban? Es decir, no comían. Decía esta persona que enseñaba, es que el pueblo de Israel, cuando hacía la comida, las mujeres especialmente tardaban mucho tiempo en la preparación de los alimentos. Hoy día usted compra una marucha, lo mete al micro y en 2 segundos, 2 minutos, yo no sé cuánto, usted está comiendo. Rica su marucha, pero luego va a tener problemas. El pueblo judío no. El pueblo judío tenía que procesar su grano, moler el trigo y hacer todo este procedimiento del pan, y hacer todo esto. Y la comida era tardada para que pudiera estar la comida. Y algunos decían, el hecho de no comer y ayunar liberaba a las personas de 2 o 3 horas de preparación en la comida. Ese tiempo de estar metido en una cocina podía muy bien pasarlo en la reflexión, en la meditación, en el tiempo de la contemplación, voy a decir, de Dios, los mandamientos, las escrituras.
Y debemos tener cuidado nosotros. ¿Qué es lo que nos roba la atención? No solamente la comida, pero también nos roba la atención la televisión. ¿Cuántas horas se pasa usted cada noche mirando la tele? Entre que duerme. Para dormir voy a prender la tele. Así hacen muchos, ¿no? Estábamos escuchando un reportaje que mientras más expuestos estén tus ojos a la luz de una computadora o de una tele, después tienes más problemas de dormir y de conciliar el sueño. Entonces ten cuidado. Muchos dicen para que me dé sueño, pero el problema es que tu mente lo estás llenando de tantas cosas. ¿Por qué no reflexionar, pensar, meditar, orar, aprovechar el tiempo para estar metido en las cosas de Dios? El ayuno. Y esa era una de las razones, hermanos, el ayuno entonces. Pero ahí junto con el ayuno nos da dos ilustraciones que Jesús hace allí en cuanto a la tela nueva y también a los odres viejos. El problema de los judíos religiosos es que su sistema antiguo, tradicional de religión, no compaginaba con la forma nueva de enseñanza de Jesucristo. Y esto, al mezclarlo, dice, produce una rotura. Como añadir una tela nueva con una tela vieja, sobre todo la tela antigua, la de lana. Hoy día yo le platicábamos en el grupo con alguien de los de la célula y les preguntaba, ¿cuál es la tela que no encoge? Y me decían, pues casi ni una, ¿no? Porque hoy día todas las telas ya no encogen, ya están prelavadas y ya están con un tratamiento que ya no encogen. Pero anteriormente, la lana especialmente, la primera vez que se mojaba, se encogía. Si usas un remiendo con algo viejo, la nueva tira del viejo y se rompe y no sirve. Jesús explicaba, hermanos, en cuanto a las tradiciones de los líderes religiosos. Me voy a enfocar ahora en los versículos 18 al 26, que es el otro bloque, hermanos, en el que quisiera tardar un poquito más de tiempo también. Este pasaje tiene sus paralelos en Marcos capítulo 5, 21 al 43 y Lucas capítulo 8, 41 al 56. Como he dicho, Marcos y Lucas nos dan un poquito más de detalles en cuanto al milagro, a la historia que se nos relata. Pero como estamos en Mateo, voy a iniciar en Mateo capítulo 18. Mateo versículo 18, capítulo 9. Y dice de esta manera: mientras les decía estas cosas, o sea, ¿cuáles cosas? Las enseñanzas anteriores. He aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, es decir, de Jesucristo, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. La historia estaba allí, Jesús estaba dando las enseñanzas. Entre tanto eso ocurría, vino un oficial de la sinagoga judía y se postró delante de él. ¿Cuál era la opinión de los líderes religiosos de su tiempo de Jesucristo? ¿Qué pensaban de Jesucristo aquellos líderes religiosos? Blasfema. Este hombre es un impostor. Este hombre no está haciendo las cosas bien. Pero aquí tenemos un contraste tremendo, porque vino un alto oficial de la sinagoga. Uno de esos miembros, hermanos, de la sinagoga vino a Jesucristo y se postró delante de él para decirle: mi hija acaba de morir. Marcos y Lucas dan un poco más de detalle. Si usted también quiere checar Marcos, por favor puede hacerlo. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, que es el que vamos a checar más tiempo, hermanos. Marcos 5, 21 dice de esta manera:
Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Si usted encuentra que Marcos tiene más detalles y menciona otros detalles que Mateo no lo hace, es porque Mateo está hablando solamente de las cosas que a él le interesan compartir. Marcos está hablando un poquito más de detalles porque lo que él quiere resaltar es otra parte de los milagros de Jesucristo. Y dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, y Marcos nos dice que su nombre es Jairo, y al verle Jairo a Jesús, se postró a sus pies. ¿Qué significa que un hombre religioso de su tiempo viniese a Jesús y se postrara delante de él? Significa, hermanos, reconocimiento. Significa que él sabe quién es la persona que está enfrente. Significa, en cierta manera, temor. Significa reverencia hacia Jesucristo. Y Jairo viene y se postra, y lo hace en una forma pública. ¿Puede pensar usted podría, enfrente de mucha gente, tirarse al suelo? Es decir, postrarse. En este caso, Jairo era un oficial de la sinagoga. Jairo era un hombre respetable y reconocido en la sinagoga. Jairo era miembro de los líderes religiosos que estaban en contra de Cristo. Pero que este hombre viniera a Jesús y públicamente se postrara delante de Cristo, es que hablaba de un hombre que realmente estaba convencido de lo que él pensaba de Jesucristo. Y él sabía y había escuchado muchos de los milagros de Jesucristo, pero Jairo viene, hermanos, con un pesar en su corazón tremendo. Versículo 23. Y le rogaba a Jairo con insistencia, dice Marcos, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas la mano sobre ella para que sane y viva. ¿Qué dice Mateo que estaba? ¿Cómo estaba la niña según Mateo? ¿Cómo estaba la niña según Marcos? Entonces, ¿cómo estaría la niña en realidad? Lo cierto es que cuando está Marcos diciéndonos, hermanos, es que Marcos nos está diciendo que la niña quizás se enfermó y eso le llevó al punto, al borde, o sea, ya a la muerte. Mateo va al grano. Mateo está diciendo, la niña está muerta. Mientras que Marcos está diciendo, está casi rayando. Allí la niña está a punto de morir. Y este hombre vino, dice, con insistencia, le rogaba. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía. Le rogaba con insistencia: mi hija está al borde de la muerte. Lucas agrega un detalle más especial. Lucas capítulo 8, versículo 42 dice que le rogaba con insistencia porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Con cada uno, hermanos, de los escritores, de los sinópticos, podemos armar entonces la historia y tener un poquito más de riqueza literaria para entender un poco más el ambiente que estaba viviendo y el sentimiento de Jairo como un padre. Su hija, ya no había remedio. Casi la hija estaba muerta. Era una hija menor de 12 años. Pero a la vez dice Lucas que era su única hija. ¿Alguna vez usted ha sentido temor de que sus hijos pudieran morir? Si tuvieras una sola hija. ¿Quién tiene una sola hija? Una sola hija, bueno, tiene un hijo y si faltara una, dices, quedó uno, ¿no? En cierta manera. Pero pensemos en Normita, que no está, pero está Sofis aquí. Tiene una sola hija. Si la hija se enfermara y muriera, y que tú fueras el papá, y estás ahí enfrente de Jesucristo, y ya tu hija ha muerto, ¿cómo vendrías a Jesús? Ya entienden entonces por qué este hombre vino corriendo y no le importó que estuviera con quien estuviera. Él se postra ante Jesucristo y le ruega y le dice: mi hija está
muriendo. Ven, ayúdame. Y yo les he dicho, hermanos, que uno de mis grandes temores en la vida es pensar que mis hijos mueran. Tan es así que en un tiempo estaba, cuando eran chiquitos más, en las madrugadas me levantaba dormido y yo iba a su cama para checarlos y revisarlos, para ver si respiraban. Y yo no sé si usted hizo eso de ponerse en su nariz, ¿no? Y estar ahí porque los niños están todos desparramados. 2 o 3 ocasiones me pasó que dormido me levanté y fui a su cama pensando en que se estaban ahogando, y yo levanté a Natán, dormido yo y dormido Natán, lo levanto y una desesperación tremenda cuando Natán estaba así, y yo dije, pues sí, no está respirando, por eso está así, ¿no? Y ya de pronto reaccionaba y ya, tengo problemas con ser no tan sonámbulo, pero de vez en cuando me despierto. En estos días me he despertado varias ocasiones, y más cuando estoy presionado y con mucho cansancio. Me he levantado y camino por la casa viendo a los niños, sobre todo los niños, y últimamente ya no he podido encontrar mi cuarto. Entonces, y yo creo que, bueno, no sé cuánto tiempo tardo en la casa dando vueltas. Paola bien dormida, ella ni cuenta a veces se da. Y ya cuando reacciono, tengo que estar pensando hacia dónde está el cuarto, cuál es. Pero ese es un temor infundado, ¿no? Y uno tiene que ir al Señor y poner allí sus cargas y todas las cosas. Pero pensar en Jairo, que su única hija se estaba muriendo y no había otra opción. No había otra opción. Su opción era el Maestro. Su opción era Jesucristo. Por eso dice que venía y le rogaba con insistencia. ¿Qué significa eso? Estaba solicitando ayuda, estaba rogando, estaba pidiendo ayuda, que el Maestro viniera porque su hija estaba allá muerta. Pero ven, dice en Mateo, si regresamos en el capítulo 9, versículo 18 al final. Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Estas palabras, hermanos, que salen de labios de Jairo, el padre de esta niña, revelan mucho de lo que había en el corazón de Jairo. Jairo sabía quién era Jesús. Jairo sin duda que había escuchado mucho y conocía la autoridad de Jesús. Jairo sin duda sabía quién era la fuente de la vida, quién podía quitar y quién podía dar. Por eso Jairo viene a Jesús y le dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué tal esas palabras cargadas de fe? ¿Podrás tú, cuando tienes un problema, una necesidad, algo grande en tu vida, decirle a Jesucristo, pero ven y pon tu mano y va a sanar y va a vivir? Jairo lo creía. Y no son solo palabras, hermanos. Jairo estaba convencido. Y por eso yo pregunto, ¿qué tan convencido estás tú del Dios que tú tienes? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Crees que tu Dios puede hacer grandes cosas? ¿Crees que tu Dios puede hacer milagros? El mío sí. ¿Y el tuyo? Yo creo que, hermanos, en este tiempo la iglesia necesita creerle a Dios. El problema mayor para que Dios obre muchas veces es porque no creemos. Al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Pero no estamos hablando de una cantidad de fe. Estamos hablando de la fe apropiada en la persona apropiada, que es Jesucristo. Y este hombre viene justamente con aquel que puede ayudarle. Versículo 19. Y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y ahí van, hermanos, siguiendo a Jairo hacia su casa. Y va Jesús, sus discípulos, y sin duda yo creo que mucha gente también va ahí detrás siguiéndole. Versículo 20. Por eso otros evangelistas dicen que había mucha gente. Pero en el camino, Marcos nos hace un paréntesis en la historia entre lo que es la niña muerta
Y ahora Mateo, hermanos, nos lanza otra historia increíble de esas que se enchina la piel. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Y he aquí una mujer, no dice la edad de la mujer, pero ¿cuántos años llevaba enferma esta señora? 12 años. ¿Y cuál era su problema de esa mujer? Flujo de sangre. ¿Sabe qué es flujo de sangre? La gran mayoría de los adultos yo creo que saben, ¿verdad? Si no, espero que todos ya. Salió en el camino esta mujer que estaba sufriendo y se le acerca tratando de acercarse a Jesucristo, y Jesucristo va siguiendo a Jairo, que van rumbo a su casa. Cuando Jesús iba camino para atender a esta niña, esta mujer con este problema de hemorragia, se le acerca, se acerca tratando de tocar a Jesucristo. Mas Mateo nos dice, hermanos, que esta mujer estaba, quiero que notemos en el versículo 20, y he aquí una mujer, estoy en las Américas, no sé si su versión va a decir lo mismo, pero he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre. Las Américas dice sufriendo de flujo de sangre. Creo que las otras versiones no lo agregan allí, sufriendo. Por 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Qué es más importante? ¿Atender a la mujer con flujo de sangre desde hace 12 años o resucitar a una niña muerta? Según los que rescatan, los que dan RCP, los que dan RCP dicen que si hay un siniestro y hay personas viejas, más o menos, y niños, ¿sabe cuál es la prioridad de esos paramédicos? ¿A quién van a sanar? ¿O a quién van a rescatar primero? Y cuando usted va en el avión y ¿qué dicen las instrucciones? Cuando usted vuela y hay un no sé qué en el aire y salen las mascarillas, ¿quién se pone primero y quién se protege primero? ¿Los niños o los grandes? Los grandes, para poder cuidar a los chiquitos. Alguien dijo, pues a los chiquitos. Pues no, porque si le pones si tú no estás bien para cuidar al pequeño, van a morir ambos, ¿no? Pero en este caso, hermanos, ¿a quién atender? ¿A una niña muerta de 12 años o a una mujer vieja con flujo de sangre desde hace 12 años? Y perdón porque dije vieja, ¿verdad? Sí, perdón porque no dice la Biblia cuántos años tendría esta mujer, pero yo quiero pensar que era una mujer adulta, en su fase adulta. Porque no era una niña, porque una niña todavía no estaría menstruando, ¿no? O sea que ya después de la menstruación, 12 años, estaremos hablando mínimo de una mujer de 24 años, 25 años, sí, mínimo. Y yo creo que era mucho más grande la señora. Yo pienso, hermanos, fíjese, en la ley, en el Levítico, y no vamos a ir porque luego nos tardamos mucho. En Levítico había una ley para el pueblo de Israel que decía que una mujer, cuando estaba en su menstruación, era inmunda todo el tiempo que durase su regla. ¿Cuántos días normalmente? ¿Una semana? ¿8 días? ¿10 días? Y algunas que tienen enfermas van un poquito más, 15 días sangrando. Esta mujer, hermanos, era inmunda desde hacía 12 años. O sea, está bien que la ley dijera una semana. Yo está bien porque soy hombre, ¿verdad? Pero está bien que fuera una semana. Pero puede imaginarse una semana, 2 semanas, un mes, 2, 1, 12 años. En la comunidad, ¿cómo era tratada una mujer con esta inmundicia? Nadie la tocaba. Ni su familia. Si ella tocaba a alguien,
esa persona quedaba inmunda y tenía que cumplir la ceremonia de lavarse y luego presentarse y entonces ser limpia. ¿Cómo era la vida de esta mujer? Aislada, sola, triste, sin poder tener amigas, como que son necesarias las amigas, ¿verdad? Sin poder relacionarse. ¿Tendría hijos? ¿Tendría un esposo? Pues no dice la Biblia, pero quizás antes de la enfermedad pudo tener un marido. Pero si tenía un marido, no la tocaba el marido desde hacía 12 años y ella no podía abrazar ni demostrar cariño y afecto. Puede imaginarse entonces la amargura y la tristeza y sufriendo esta mujer, porque desde hace 12 años esta mujer estaba peor que en la calle de la amargura, de ahí donde vive Toño. No, es que así se llama su calle de Toñito. Calle de la, o no, es de la amargura. No, ¿verdad? Es allá al otro lado, creo, ¿verdad? Pero así ahí en la colonia, la hermana Graciela vive en calle de la amargura. Lo bueno que ya tiene a Cristo en su corazón y Cristo le hace tener gozo y alegría. Pues es lo contrario lo que le pasó a esta mujer después. Pero esa mujer vivía peor que en la calle de la amargura. Peor. Lo terrible del caso es que los otros evangelistas nos dicen, hermanos, que esta mujer había gastado casi todo su dinero, todo lo que tenía para ir a ver a los médicos. Marcos y Lucas registra la historia que dice que había intentado buscar médicos y nadie le había dado la cura. 12 años intentando una cura. Pero ahí se le atraviesa en el camino a Jesucristo cuando va a resucitar a la niña. Y esta mujer solamente un propósito tenía en la mente. De acuerdo a la ley, ¿ella debía tocar a alguien? No. No tenía posibilidades de tocar a alguien, y menos a Jesucristo, un maestro del pueblo de Israel. O sea, si alguien, una mujer en esas condiciones tocaba a alguien así, era terrible para esta mujer. Pero esta mujer, hermanos, su sufrimiento, su fe y toda esa confianza, una cosa tenía en la cabeza: poder llegar hasta el maestro y tocar aunque sea el borde de su ropa. ¿Por qué el borde? Algunos dicen porque no podía abrazarlo, ¿no? Por lo mismo, aunque sea que lo tocara. Y ella dijo: tan solo que lo toque y sanaré. Eso es fe. Eso es confianza. Eso es enfoque en lo que uno quiere. Eso es, hermanos, lo que Dios quisiera de cada uno de nosotros. El caso es dramático. Pero por otro lado, pónganse en los zapatos de Jairo cuando está ahí toda la historia. Los otros, les digo, Mateo va muy rápido, pero los otros evangelios se detienen a decirnos la historia completa, porque cuando toca a Jesucristo, dice que Jesucristo se volteó y dijo: ¿quién me tocó? ¿Recuerda la historia? ¿Y qué dice Pedro? Como siempre hablando Pedro, ¿no? Ay, maestro, pues estamos hechos bolas aquí y tú dices: ¿quién te tocó? Pues todos te estamos tocando, ¿no? Pues ese es lo que él quiso decir. Todos te estamos tocando. Y Jesús dijo: no. ¿Quién me ha tocado? Porque yo sé que ha salido poder de mí. Volteé su mirada hacia la mujer ahora. Allá, toda la multitud allí, y aquella mujer, yo no sé si estaba envuelta en trapos para que nadie la reconociera. Sin duda que tenía vecinos y que alguien, mire la mujer de flujo de sangre, ¿no? O mire la inmunda, o mire aquella mujer con su escrito en la cabeza, casi. Y ahí intentando acercarse a Jesús, pero cuando lo toca y queda expuesta, Jesús dijo: alguien me ha tocado. Trágame tierra, ¿no? Pues sí, casi. Y ella al final tuvo que decir: ¿qué, acaso Jesús no sabía? Sí lo sabía. Sí lo sabía, pero lo hermoso, hermanos, es que Jesús no dice: ella fue. No,
¿Quién fue? Y como cuando le dice también a los que estaban cenando ahí los discípulos, recuerda la historia, cuando dijo, uno de estos me va a entregar. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y aquel dijo, ¿seré yo? Si Jesús hubiera dicho, sí, tú eres, ¿no? Pero Jesús sabe, conocía los pensamientos de los fariseos, conocía a esta mujer, conocía todo, pero ahí está esperando que la mujer diga, fui yo. Y como que no, hay una vocecita, sale, ¿lo están viendo? Entonces la mujer temerosa y temblando, pues cómo no, temerosa. Temblaba, yo creo que de la emoción y de todo lo que acababa de vivir, dándose cuenta de que lo que le había sucedido. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es que delante de Cristo no puedes guardarte nada. Estás expuesto, estás desnudo. Tus pensamientos, tus emociones, todo lo que tú haces lo ve clarito. Pero muchas veces Él quiere que vengamos. Por eso dice, Él sabe, dice Mateo capítulo 6, nuestro Padre Celestial sabe sus necesidades antes de que las digas, pero Él quiere oírlas, pero Él quiere escucharlas. Y Él quería oír de esta mujer, yo fui. Porque esta mujer dice que cuando toca el manto, inmediatamente sintió que la sangre se detuvo. Se detuvo la sangre. Es un ejemplo de fe esta mujer. Es un ejemplo de entrega. Un ejemplo, hermanos, de un corazón que está inundado por el deseo de acercarse a Jesucristo, y Dios le recompensa y lo hace en grande. ¿De qué tamaño es tu anhelo de seguir a Jesús? ¿De qué tamaño es tu entrega de querer llegar a los pies de Jesús? Y tenemos un contraste. Un líder religioso que vino y se postra a los pies de Jesús, y luego una mujer inmunda, separada y triste de la sociedad, ahora ella también viene y reconoce a Jesucristo. Es que Jesucristo no está buscando una persona específica, posición social. Él viene y puede tocar a quien sea. Pero yo decía, ahora piense usted en Jairo. ¿Cuánto tiempo habrá llevado toda esta historia para que se descubriera y la mujer hablara y Jesús estuviera allí? Porque Mateo no nos está diciendo tan así, tan detalladamente. ¿Puede imaginarse a Jairo? Y Jairo está aquí con el pie, ¿no? A ver, ¿a qué horas? Ya vámonos, es que mi hija, Jesús, vamos. Y Jesús está, me imagino, hermanos, con toda la paz y la tranquilidad. ¿Quién me ha tocado? Y está con todo este hecho que pareciera que la otra historia se olvida, ¿no? Pero la otra historia está allí a la mitad. ¿Qué habría pensado Jairo? ¿Quién sabe? Pero un milagro más que Jairo presencia, si es la palabra, sin duda que su fe puede dispararse mucho más, porque él ya creía. Le dijo, ven a mi casa y pon tu mano y mi hija sanará. Y ahí van a la casa, pero a mitad de camino la mujer es sanada. Y yo creo que, hermanos, Jairo cada vez está con más confianza. Si Jesús es capaz de hacer este milagro, también era capaz de hacer el otro. Es que para él no hay diferencia entre un milagro y otro. Para él todo es fácil. Con solo decir la palabra, con solo el hecho, hermanos, de que Dios quiera que algo suceda en nuestra vida, sucede. Por el otro lado, nosotros tenemos que estar ahí descubriendo su voluntad. Y hay ocasiones que Dios no va a sanarnos. Sí. ¿Cuántos años llevas tú mal? ¿Cuántos años llevas enfermo, mental, emocional? ¿Cuántos años estás con una conducta pecaminosa y estás enfermo? ¿12 años? ¿10 años? Esta mujer tenía 12 años de sufrimiento, 12 años de esclavitud, 12 años de dolor.
12 años de debilidad. Imagínense, y las mujeres nos pueden ayudar más en esto. Una mujer sangrando por 12 años es un milagro que no se haya muerto. ¿O no? 12 años de ser inmunda, 12 años de no poder abrazar y de ser abrazada. Pero Cristo en un segundo cambia su tristeza por alegría, su enfermedad por salud. De ser relegada allá, ahora viene a ser el centro de una gran reunión para gritar y decir: fui yo. ¿Nota usted el cambio, hermanos, en la historia? Es justamente lo que Cristo hace en nuestras vidas si tan solo venimos a Él. Lo que lo que tú no puedes hacer a lo largo de estos años, Cristo lo puede hacer con un toque solamente. Cristo puede cambiar tu tristeza, como decía. Yo debatía cuál de las dos historias son el clímax, cuál de las dos historias es no la más importante, pero pensaba en la comparación de estas dos historias. Al término, hermanos, regresemos a Mateo 22. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó, y esta noticia se difundió por toda aquella región, aquella tierra. La historia termina feliz, ¿no? Jairo recupera a su hija, y la hija de Jairo, hermanos, se levanta. La mujer, desde hace 12 años enferma, tiene liberación de esta enfermedad, y ahora puede vivir diferente porque tuvo un encuentro con Jesucristo. La persona, el hombre, la mujer que tiene un encuentro y logra llegar a Jesucristo, puede cambiar su vida. Y su vida cambia. No puede, su vida cambia. ¿Qué cosas hay en tu vida que necesita de cambios? Al final, hermanos, el capítulo termina con otras historias que no lo vamos a revisar, pero una en específico me gusta mucho al final, este capítulo, que dice que la mies es mucha porque Jesús vio a la gente como ovejas sin pastor, con problemas, con enfermedades, con necesidades, y Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor que envíe obreros a su campo. Tú quizás ya conoces a Cristo, pero quizás tú no has tenido un encuentro con Jesucristo. Es necesario que podamos acercarnos a Él. Pero también, si ya estamos cerca de Él, hermanos, es necesario que podamos compartir la esperanza en Jesucristo. Cuando las personas entienden y aceptan el Evangelio, hay un cambio tremendo en sus vidas. Hace unos mes y medio compartía yo el Evangelio con una mujer que sufrió de violencia cuando era una niña, con una mujer que vivió por años, porque ya es grande ahorita, con la marca y el trauma tremendo en su mente de 2 abusos sexuales. Y eso la marcó ahora que ella es una adulta, con esposo y con hijos. Y compartí con ella el mensaje de esperanza de Jesucristo. La semana pasada que la vi, ella dijo: ahora puedo tener libertad, ahora soy diferente, porque Cristo está en mi corazón. Y eso es lo que Cristo hace, y es lo que Cristo puede hacer. Lucas, con eso termino, cuando le dijo a la mujer, Lucas 8:48, dice así: y él le dijo,
hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Creen que iría en paz esta mujer? Sin duda. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Tienes un problema? La Escritura dice, ve en paz, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? ¿Por qué no oramos? ¿Están listos, hermanos? Antes de la oración, yo creo que podemos cantar el canto y después oramos. Una vez cantamos y después oramos. Y hay que, mientras cantamos, reflexionemos, hermanos, en lo que hemos escuchado, en la palabra. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Padre, en esta hora queremos reconocer que tú eres grande. Queremos reconocer, Señor, que solo tú eres el que tienes la autoridad para perdonar pecados. Lo hiciste con el paralítico, perdonaste sus pecados, pero también tú, Dios, tienes el poder para sanar el cuerpo. Tú tuviste el poder, lo hiciste con esta mujer inmunda, y le sanaste, y la limpiaste, y la abrazaste, y la acogiste en tus brazos y en tu corazón. Y ahora ella puede ser libre, y puede estar libre ante la sociedad, pero sobre todo libre delante de ti. Tú también, Señor, lo hiciste más tarde con los ciegos y con los mudos que menciona la Escritura. Todos aquellos que no tenían esperanza, tú les diste una esperanza. Aquellos que no tenían salud, tú les diste la salud. Pero sobre todo, tú diste la sanidad de su alma y también de su cuerpo. Si hay alguien aquí que es inmundo delante de Dios, si hay alguien aquí que es sucio delante de Dios, si hay alguien aquí que está y reconoce que está sucio por el pecado, yo quiero invitarle en esta hora de la tarde que pueda entregar su vida y su corazón a Jesucristo. Dios es grande, Jesucristo es grande, y Él con tan solo un toque puede limpiar tu vida. Que si confesares vuestros pecados, dice la Escritura, Dios es fiel para perdonar. Hermanos,
vengamos a Jesucristo, vengamos a Dios. Así como estamos con la suciedad, así como estamos con la incredulidad, así como estamos con la escasa fe, vengamos a Él y reconozcamos que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Dios, muchas gracias porque ahora nos has dado un nombre, ahora nos has dado un lugar, ahora, Señor, nos has hecho libres del pecado. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, derrama grandes bendiciones. Que limpies, transformes, que des consuelo también. Y si alguien está enfermo y es tu voluntad, Dios, sánale. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo oramos. Dios, eres grande. Dios, eres fuerte. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, el cielo está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Canta, diga al Señor, Él es grande. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios es grande. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.